Saludamos a Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM, asignación táctica. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Bueno, estamos mirando esa apertura del mercado americano que llega después de que hayamos visto un dato de empleo, de creación de empleo superior a lo esperado en Estados Unidos. Hemos visto ese repunte de los rendimientos de los bonos como consecuencia y estamos viendo esa caída en la renta variable, también hoy azuzada por la tecnología y en este caso por el Nasdaq. ¿Qué es lo que se está cotizando ahora mismo en la renta variable norteamericana? Bueno, sí que es verdad que estamos en una situación como que estamos muy expuestos, ¿no?, a todos los datos que vayan saliendo, sobre todo ahora pues tema inflación, subida de tipos, hoy un dato de empleo que enseguida, que en principio no debería de tener mayor importancia, pues enseguida agita el mercado, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación con tantos frentes abiertos de tanta incertidumbre que eso al final asusta, ¿no?, o da un poco de miedo. Entonces, a la mínima que pasa algo, vemos cómo está pasando hoy que el mercado retrocede. Sobre todo, principalmente, veníamos de ese rebote, ¿no? Hemos visto que estos últimos días parecía que el mercado mejoraba, pero bueno, al final no deja de ser eso, un pequeño rebote por el momento y yo, en mi opinión, todavía es muy pronto para pensar en que el mercado va a volver a recuperar el tono alcista tranquilamente y alegremente y ya digo, ahora mismo mejor ser prudentes, mejor centrarnos sobre todo en sectores defensivos o factor más valores de baja volatilidad. Creo que es ahora mismo un poco donde más protegidos podemos estar en estos momentos dentro de la renta variable. Hemos estado vigilando, Javier, el movimiento de la renta fija tras conocer esas nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Suben a 390.000 en el mes de mayo, es un dato mejor de lo esperado. Sí que hay un leve retroceso respecto al dato anterior, al del mes de abril. Sin embargo, vemos cómo el mercado laboral estadounidense está manteniendo el buen tono, se está acercando se está aproximando mucho a los niveles de febrero de 2020, y tanto en términos de tasa de desempleo como de número de desempleados. Ahora mismo la tasa de desempleo es del 3,6% frente al 3,5% en febrero de 2020. El objetivo de la Reserva Federal, el número de desempleados es de 6 millones, eran 5,7 millones en febrero de 2020. ¿Cómo has visto el movimiento de la reacción de la renta fija, la reacción de los mercados ante el dato y sobre todo qué es lo que te parece ahora mismo los mensajes que estamos recibiendo por parte del estado de salud del mercado laboral estadounidense? Bueno, pues bien, como dices, ¿no? Sí que es verdad que ha sido un dato en teoría mejor de lo esperado, que la cosa viene mejorando. El problema yo creo que es más una cuestión de la situación actual, ¿no?, de la situación general, que al final, esto hay que ponerlo un poco entre comillas, ¿no?, pero no sé si a la Fed le interesa en estos momentos que estos datos mejoren, ¿no?, porque al final lo que busca, ¿no?, es eso, es tener la facilidad para subir los tipos sin ningún tipo de problema, ¿no?, como a priori lo van a ir haciendo en los próximos meses, pero claro, si la economía en general, o en este caso el dato de empleo, va mejorando, eso es un poco contraproducente. Entonces, yo creo que nos encontramos en ese punto en el que ya, y vuelvo, aunque no sea el tema de la inflación está demasiado alta, la Fed tiene que combatir, contrarrestarla de alguna manera, pero es como que las armas que tiene no son suficientes, no terminan de ser lo suficientemente efectivas. Entonces, pues eso, se juntan muchas cosas que parece que nos llevan que nos van a llevar irremediablemente a ver caídas mayores, a ver muchas más complicaciones en los mercados. Yo creo, ya digo, que es un momento para ir con muchísimo cuidado, para ser muy prudente y no echar las campanas al vuelo al mínimo rebote o a la mínima semana positiva como vimos la semana pasada y un poco esta en los mercados. En medio de este contexto tenemos hoy dos mensajes de dos compañías, Coinbase, pero sobre todo Tesla, que nos dicen que dejan de contratar, que necesitan recortar plantilla. De hecho, Tesla decía en torno a un 10%, que serían en torno a 10.000 personas. Elon Musk dice que hay una sombra sobre la economía. No nos ha lanzado un profit warning al mercado, pero de alguna manera lo que nos está diciendo es que vienen mal dadas. ¿Por dónde crees que van los tiros? Sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo creo que ese es el pensamiento, ¿no? Esa es la idea, que parece que es muy complicado que el mercado pueda recuperar, como decía antes, ¿no?, con consistencia, con fuerza al alza. Tesla hoy está cayendo con tras esta noticia o qué, pero está cayendo cerca de un 7%. Es verdad que ya lleva desde principios de abril prácticamente una clara tendencia bajista. Yo me imagino que seguirá con esta continuidad. Al final hay que tener en cuenta que, como decía antes, ¿no?, en este contexto
a la mínima que hayan dudas, a la mínima que hayan problemas, las empresas más ligadas a crecimiento, las empresas tecnológicas, Tesla, consumo discrecional, comunicaciones, estos sectores, pues posiblemente son los que más están sufriendo y posiblemente sean los que más van a sufrir. Así que, ya digo, quien quiera apostar por renta variable en estos momentos, yo creo que es mucho más, o va a estar mucho más tranquilo apostando por eso, ¿no? Por utilities, por consumo defensivo, low volatility, value. Yo creo que son las cosas ahora en las que tenemos que apoyarnos. Javier, hoy se va a aplicar el split de Amazon que anunciaba en el mes de marzo. 2.485, se están moviendo más o menos los títulos en ese entorno de precio. Dividir la acción entre 20 supondría pues tener un nuevo precio de en torno a 124, 125 dólares. Va a depender un poco de cómo vaya fluctuando los precios. Pero bueno, sí que miramos a Amazon por la caída acumulada que lleva en los últimos meses, en un momento en el que hemos estado vigilando muy de cerca el sector tecnológico. Parece que Amazon ha recogido gran parte de las noticias negativas recientes con caídas. Hay analistas que indican que ahora mismo el precio de sus títulos ya tienen descontado cualquier tipo de escenario negativo que se haya podido observar tanto respecto a la compañía como respecto al sector tecnológico en este momento de incertidumbre económica en el que nos encontramos. ¿Cómo estás viendo a esta compañía en concreto? Bueno, yo sí que creo que si, como decía antes, ¿no? Si vienen problemas y el mercado continúa cayendo, creo que Amazon puede continuar todavía cayendo. Creo que al final es que es irremediable, es una empresa ligada a crecimiento, es una empresa prociclo, por así decirlo. Entonces, si llegásemos a entrar en una recesión, yo creo que es inevitable que sufra, ¿no? En cuanto al tema del split, bueno, yo creo que ya tuvimos una reacción positiva inmediata en el momento que se anunció, ¿no? Algo totalmente psicológico. Ya sabemos que un split al final no es más que eso, porque no cambia la capitalización bursátil de la compañía. Realmente sí que es verdad que psicológicamente, ¿no? Mucho pequeño inversor pues puede verse atraído. Tal vez cuando se haga efectivo, ¿no? Y veamos las acciones al precio más bajo, pueda tener un pequeño repunte, pero ya digo, y es verdad que lo viene haciendo bien las últimas sesiones, como vemos aquí en el gráfico, pero aún así, primera que tiene que recuperar esta zona, ¿no? Ahí vemos que es una zona muy relevante, la zona de los 2.700 y pico puntos para empezar para recuperar buena parte de la caída y empezar a confiar un poquito más en el valor. Yo de momento preferiría mantenerme al margen y preferiría, como ya he repetido, buscar otros valores más catalogados como defensivos. Javier, ¿alguna valoración del estado de las materias primas, sobre todo el petróleo, después del movimiento que hacía ayer la OPEP? Bueno, yo soy partidario de que todavía con la inflación tan alta que tenemos y la circunstancia que todavía queda, ¿no? La fase del ciclo en la que estamos, yo creo que todavía puede quedar algo de recorrido alcista, todavía creo que puede seguir subiendo. Sobre todo, habría que ver la zona, ¿no? Si consigue superar la zona en el caso del West Texas, que es un poco el que yo tengo como referencia, la zona de los 118 o 119 puntos, si consigue superar ahí arriba, pues podría ser interesante. Pero bueno, está claro que son activos muy volátiles, activos muy complicados, en mi opinión, de operar, sobre todo para un pequeño inversor, así que no creo que sea fácil mantener en cartera algo que ya ha tenido un recorrido muy alcista y que siempre da vértigo, ¿no? Pero yo particularmente, nosotros por ejemplo en el fondo ahora mismo sí que tenemos dentro de la parte de renta variable peso dentro del sector energía y de momento lo vamos a mantener mientras el momentum de medio plazo acompaña. Por último, Javier, en un momento en el que estamos vigilando de cerca o observando la evolución de los temores de recesión, ya hay muchos expertos que advierten de que la economía ya ha entrado en una recesión. Muchos dicen que todavía no hemos llegado a ella, pero bueno, dejando un poco este tema aparte, estamos pendientes hoy de conocer las declaraciones de Lael Brainard, o al menos saber si se pronuncia respecto al estado del mercado laboral estadounidense, respecto a cuál puede ser la evolución económica. Citaba antes Raquel en el caso de Tesla, como Elon Musk decía que ahora mismo va a aplicar este recorte de plantilla ante la
las perspectivas sombrías económicas que el propio magnate dibuja. Estamos mirando a cuáles son los factores de los que va a depender, sobre todo, que la Reserva Federal de Estados Unidos consiga un aterrizaje suave en la economía. Teniendo en cuenta todos estos factores, Javier, ahora mismo, ¿cómo estás observando ese escenario central? Pues, como dices, ¿no? Yo creo que hay demasiados frentes abiertos. Creo que una inflación tan alta es muy peligroso que se sostenga en el tiempo, y entonces es ahí donde hay que actuar. Ya lo han dicho abiertamente, que van a venir más subidas de tipos. La clave, lo has comentado, ¿no? La clave sería ese aterrizaje suave, pero la sensación es que cada vez, conforme va pasando el tiempo, van habiendo más problemas o nuevos frentes abiertos, y entonces cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez parece que va a ser más difícil que no acabe en aterrizaje forzoso. Entonces, bueno, yo tampoco soy muy partidario de hacer este tipo de análisis, porque al final son, primera, que son demasiado complejos, y segunda, que al final nos llevan un poco a esa toma de decisiones, ese factor psicológico que afecta, pues afectarnos en mayor medida, ¿no? Yo soy partidario de seguir los sistemas con los que trabajamos de forma lo más disciplinada, bueno, de forma disciplinada, y al final eso te irá asignando los pesos de la cartera a lo que mejor corresponda. Ya digo, yo no soy un analista macro ni muchísimo menos, con lo cual tampoco me puedo mojar mucho ahí, pero sí que es verdad que la sombra de una recesión y esa estanflación, ¿no? que tan famosa, que tanto hemos oído en estos últimos meses, pues se va acercando, y será una situación complicada seguro para poder surfear en los mercados. Bueno, pues vamos a vigilarlo. Javier Lorenzo, como siempre, un placer. Que pases buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Un saludo.